lápiz de la caricatura, el mejor, bueno, uno de los mejores, porque luego se pone colorado, no le gusta que uno lo apapache de esta manera, porque además tiene muy buenos amigos y muy buenos caricaturistas. Uno de los mejores caricaturistas de México, el maestro Rafael Barajas, el Fisgón, el Fisgón Monero ya llegó a nuestro espacio sin censura. También lleva las riendas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, un hombre imprescindible para hablar de la Cuarta Transformación y de nuestra realidad en México. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Pues bien, con el gusto de saludarte, viendo que están construyendo su propio búnker. Me parece que ya es el momento de hacerlo, me parece que ya están de moda y ya se pueden exhibir públicamente. Me parece muy bien que ustedes, que Paco Cruz, que Jaime Hernández y tú hagan su propio búnker. Me parece que ya se lo merecen. Espero que sea, bueno, creo que no tienen el presupuesto que tuvo Genaro para hacer el suyo, pero pues está bien hacer el... Oye, Rafa, pero sí, te vamos a decir cómo entrar por nuestro túnel. Ok. Bueno, oye, Rafa, a ver. Sí. Hay muchos temas que quiero abordar. Yo sé que estamos limitados en tiempo, pero solo porque me preocupa, Rafa. Sí. A ver, acabo de leer un tuit y dije yo, ¿qué es esto? Yo pensé que era meme, pero no. Gustavo de Hoyos Walter, el que fue nuestro jefe, futuro presidente, el que fue jefe de el saco de pus, aunque sea por unas horas, dice: los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. ¿Qué pasaría si uno de nosotros, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país? Hoy lo digo claro y directo, quiero encabezar ese esfuerzo, ya nos toca. ¡Ah, su chingada madre! El que nos fue a acusar con el rey de España, mi querido Fisgón. A ver, Rafa, cuéntame qué piensas de esto. Mira, primero hay que reconocer que el Cachas lo asesoró en el tuit, porque el uso de estamos hasta la madre, obviamente, eso es asesoría del famoso Cachas, ¿te acuerdas del famoso Cachas? Sí, ¿no? Claro. Que decide hablarte ahí directamente. Luego, es increíble cómo el señor dice, ya nos toca. El señor es un empresario. ¿De qué está hablando? Los empresarios son los que mandaron en este país durante toda la época neoliberal. No tienen ningún derecho a presentarse como un grupo marginal de la sociedad, ¿no? Y me parece increíble que un señor de la élite, de la oligarquía mexicana, se quiera presentar como un hombre marginado y atosigado por el poder y que está harto de los políticos. Si es con los que ha trabajado toda la vida, si es con los que se acaba de aliar, ¿qué no es él uno de los artífices del Va por México, del México, de Unidos por México? ¿De qué está hablando? Es decir, a mí me parece no sé, me parece de un cinismo increíble, ¿no? O bien de plano de un caso de esquizofrenia agudo, ¿no? Y yo creo que es claramente un caso de cinismo. El señor sabe perfectamente de qué está hablando. Y la otra cosa que me resulta muy llamativa es que esto te habla de la desesperación absoluta de la derecha mexicana porque no tiene candidato. Y no tiene candidato, entre otras cosas, porque su clase política entró ya en plena descomposición. El PRI, obviamente, tiene un descrédito brutal. El PRI tiene un descrédito brutal y estos mismos señores del grupo que está alrededor de Claudio X González lamentaban hace no mucho tiempo que ahorita el gran dirigente del PRI fuera Alito Moreno y lamentaban que no estuvieran los Osorios Chongs y todos estos actores, que son actores están muy desacreditados. Incluso muchos están acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Y es curioso porque el partido de la derecha mexicana, que se suponía que era una reserva moral para este sector político y empresarial, pues es el Partido Acción Nacional, y ve lo que está pasando ahorita con lo de Genaro García Luna. Lo de Genaro García Luna básicamente lo que pone en evidencia es que el Partido Acción Nacional
nos llevó efectivamente a un narcogobierno. Y es increíble porque no saben cómo deshacerse de la mancha. El día de hoy, Felipe Calderón quiere lavarse las manos alrededor de lo de García Luna y dice que tiene muchas dudas del veredicto, que no vio documentos, que no vio papeles, que no vio los videos que se dijeron que había. Yo estoy convencido que de que en el juicio los tienen, que decidieron sacar eso para no tocar, para no afectar básicamente a las agencias norteamericanas que están metidas también hasta la coronilla en este caso de narcotráfico México-Estados Unidos. Ahora, lo que dice Felipe Calderón en ese tuit es una cosa, con esa declaración, con esa entrevista que dio en España, es una cosa que pues, no nos sorprende, lo que es simplemente un acto de congruencia. Él no quiso ver, él dice que no vio la corrupción de García Luna durante su sexenio y dice que sigue sin verla. Es decir, esto verdaderamente me parece ya increíble, ¿no? Todo el mundo, es decir, mucha gente le dijo a Felipe Calderón en su momento que García Luna estaba metido en el narco. Se lo dijo Javier Herrera Valles, se lo dijo el general Ángeles de Aguajare, se lo dijo Manuel Espino, se lo dijo un sector de la iglesia. Es decir, ¿y qué hizo con Ángeles de Aguajare y con Herrera Valles? Los mandó a encarcelar. ¿Y qué hizo con Espino? Lo marginó. Es decir, ve nada más de qué estamos hablando. Es decir, el señor realmente cree que el solo hecho de que él lo niegue implica que todos le tengamos que creer. Perdón, es lo mismo que ocurrió con su presidencia. Es decir, el señor dice que ganó la presidencia. Digo, ahora estoy más convencido que nunca de que el señor no ganó la presidencia de la República, de que nos engañó y de que simplemente quiere convencernos a todos de una realidad que a él le conviene. Y la otra cosa es que hemos visto también últimamente a Marco Cortés dando tropezones en entrevistas públicas. No puede zafarse el PAN, ¿sí?, de la carga que implica que tuvieron a García Luna en la presidencia como el superpolicía de las presidencias de Fox y de Felipe Calderón. Dicen que García Luna no era del Partido Acción Nacional. En Wikipedia está claramente establecido que García Luna era considerado un hombre de Acción Nacional durante los sexenios de Fox y de Calderón. Pero además, ¿por qué no se deslindaron? ¿Por qué no denunciaron en su momento? ¿Por qué empiezan a decir que García Luna no es de Acción Nacional hasta que lo encuentran culpable? ¿Por qué no piden que se le investigue antes? Es decir, son verdaderamente de un cinismo increíble. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el PAN y el PRI, que son, digamos, que los yacimientos de políticos de este sector neoliberal, pues ya están en plena decadencia, están en plena descomposición. El PRD no es opción para este grupo, porque además viene el PRD, dicen que tiene raíces de izquierda, ¿no? Pero además ya tampoco es nada, ¿no? Entonces es por eso que Gustavo de Hoyos se presenta como candidato a la presidencia de la República. Pero además, fíjate, esto quiere decir que el señor tampoco entiende qué es la República, tampoco entiende qué es el país. Quieren regresar a la era neoliberal, ¿sí?, sin cambiar absolutamente nada. Les está pasando lo que le pasó, lo que le pasó a la realeza francesa a principios del siglo XIX, cuando regresa Luis XVIII al poder, que Fouché, no, es Talleyrand, un político francés que era muy inteligente, que venía de hecho de la monarquía, pero Talleyrand los ve, apoya, maniobra para que regrese la monarquía en 1815, y cuando regresan, Talleyrand ve cómo se comportan y dicen, no olvidaron nada, no aprendieron nada. Se portan como si no hubiera pasado el 2018, como si no hubiera ocurrido que más de 30 millones de mexicanos se unificaron para parar el modelo neoliberal en el país. Se portan como si nunca hubieran ocurrido los fraudes del 1988 contra Cárdenas, el del 2006 contra López Obrador, como si no se hubiera dado la compra de votos masiva que se dio en el 2012 con Enrique Peña Nieto. Se portan como si fuera un accidente en el que no tienen nada que ver ellos, ¿sí?, el hecho de que el país se hundió en la miseria, en el saqueo, que hubo sobreexplotación, que proliferaron los negocios, los modelos de negocios delincuenciales. Se portan como si de veras fueran blancas palomas, ¿sí?, que llegan
que van a aportar su pureza al terreno de la política. Estos señores no son la pureza y lo sabemos, y ellos saben que lo sabemos, ¿no? Y de veras que es increíble que nos quieran engañar de esa manera. Entonces, sí, es chistoso que se presente, que se pretenda presentar como el salvador de la patria este empresario, ¿sí? Pero también tiene un lado verdaderamente dramático y un lado, y la parte dramática tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que es muy ofensivo lo que están haciendo. Yo he sostenido ya por algún tiempo, con la ayuda de mis amigos, mi amigo Charlie, por ejemplo, me decía, quieren calderonizar a López Obrador, y me pareció muy interesante su concepto, mi querido Fisgón, y creo que estaba en lo correcto. Creo que desde el año pasado que me dijo esto. Cuando digo calderonizar es que quieren meter en el mismo saco al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no es lo mismo. Ya ves, hay una portada de la revista Proceso, el encontronazo en la mañanera con la corresponsal de Animal Político, pero ahí creo que está el esfuerzo ahora de esta oposición que no da una, que sigue sin brújula. Hablan ahora de un centro militar de inteligencia para espiar, que es el búnker, fíjate, y es que hasta los títulos, ¿no? El búnker de la 4T para espiar, como el búnker de García Luna, y en la relación con Estados Unidos también. Teníamos en tiempos de Calderón una DEA que hacía y deshacía en México, un FBI que hacía y deshacía a su antojo en México, una CIA que entraba como Juan por su casa, y ahora el presidente dice, a ver, que la DEA nos aclare también, qué era lo que sabían. No lo dice así el presidente, lo digo yo. Los gringos también fueron cómplices de García Luna. Así que en estos esfuerzos de la oposición por calderonizar, que además creo que es una de las cosas que más le cala al presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo quieran meter en el mismo costal que los expresidentes, pues creo que hay ciertas cosas que se le olvida a esa prensa que sí confronta al poder. Nótese mi sarcasmo. ¿Cómo ves tú la situación, mi querido Rafa? Pues yo creo que tienes toda la razón. Es decir, ahí lo que está ocurriendo es una cosa muy clara. Es decir, a estos señores no se pueden quitar el estigma de la corrupción, no se pueden quitar el estigma de que hicieron un narcogobierno, no se pueden quitar el estigma de que vendieron al país, remataron los bienes nacionales, permitieron y favorecieron el saqueo. Y aquí un paréntesis. En la era neoliberal se llevaron, lo estaba yo hablando el otro día con Violeta Vázquez Rojas, y el dato que dio es fantástico, se llevaron 7 veces más oro y plata que lo que se llevaron en tiempos de la conquista. No pueden negar, entonces cierro el paréntesis, no pueden negar que ellos desataron la violencia en la nación, no pueden negar que ellos nos llevaron a este baño de sangre, no pueden negar la brutal corrupción que se dio en sus contratos. Entonces, eso ya, fíjate, ese descrédito de la clase política neoliberal ya quedó asentado, ya quedó establecido en un sector importante de la opinión pública. Entonces, lo que les queda es generalizarlo, ¿no? Es decir, ya que estamos en el baño de lodo, pues vamos a tratar de embarrar a todo el mundo. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están tratando de hacer. Ahora, yo sí quiero aclarar una cosa. Digo, es claro que no todo el mundo es igual. No son iguales los López Dórigas a los Vicente Serranos. No es igual Andrés Manuel López Obrador que Felipe Calderón. Vamos, ni siquiera entre los narcos se puede decir que todos sean iguales. Hay matices y lo que tú quieras. Esta idea que están impulsando de que todos son iguales es una idea muy desesperada, si tú te fijas. Es una idea que se funda en un prejuicio que ellos generaron, el prejuicio de que los políticos son una bola de corruptos, pero además es una narrativa que básicamente tiende a favorecer a los más tranzas. ¿Quién está difundiendo la idea de que todos los políticos son igual de corruptos, incluido López Obrador, incluido su gabinete, incluida toda su gente? Son los políticos más corruptos los que están impulsando eso. Es los políticos más corruptos y sus voceros más corruptos. Es Latinus, es Broso, es Loret de Mola. Ellos necesitan
echar a andar esa narrativa. Ahora, la otra cosa que tú estás señalando es súper importante. Lo que dice Andrés Manuel sobre la DEA es clave. Es decir, los Estados Unidos no pueden hacerse los oxisos, no pueden jugarle al Felipe Calderón y decir, nosotros no estábamos enterados que García Luna estaba metido en el narcotráfico. Perdón, si ellos lo acompañaron, ellos en buena medida lo pusieron, ellos lo protegieron después de que se salió durante varios años, ellos le dieron asilo en Miami. ¿De qué están hablando? Lo que yo tengo muy claro es de que Estados Unidos ha sido el gran operador del narcotráfico a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un teórico, un académico norteamericano fantástico que se llama Alfred McCoy, que tiene un libro que documenta que absolutamente todas las redes de narcotráfico que se establecieron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial contaron con la complicidad de Washington. Y es un hecho que Washington impulsa a los narcotraficantes hasta que de repente algo pasa, ya no les sirve, ya no se descompone la relación, hay un problema y entonces los tira a la basura y los mete al bote. Eso hicieron, entre otras cosas, con Noriega, el de Panamá, que hasta invadieron su país. Eso hicieron con Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria fue apoyado por los norteamericanos durante muchos años. El hijo de Pablo Escobar Gaviria da un testimonio en el que cuenta que Pablo Escobar Gaviria llegaba a Florida con maletas cargadas de dinero, ¿sí? Que se entrevistaba con las figuras políticas más importantes de la región y que nadie lo molestaba. Lo empiezan a molestar en el momento en el que Pablo Escobar Gaviria se plantea que él puede ser presidente de Colombia. Ahí es cuando le ponen un alto y ahí es cuando lo tratan de parar y Pablo Escobar Gaviria reacciona como un delincuente y empieza a matar gente. Y entonces, fíjate que Pablo Escobar Gaviria tenía, es decir, las razones por las que Estados Unidos, por las que Washington de repente castiga a uno de sus viejos aliados metidos en el narcotráfico, a veces no nos resultan muy claras. En aquella época, no sé si tú recuerdas, pero el gran capo del narcotráfico en México era Félix Gallardo. Y Félix Gallardo de repente cae, de repente lo atrapan. ¿Sabes por qué lo atrapan? Nos enteramos años después. Lo atrapan porque él era el gran sustento de Pablo Escobar Gaviria. Él era el que permitía que el imperio de Pablo Escobar Gaviria siguiera creciendo a pesar del apoyo, a pesar de que Estados Unidos ya lo quería detener. Entonces, para detener a Pablo Escobar Gaviria, detienen, entre otras cosas, a Félix Gallardo. No sabemos todavía por qué se lanzan contra Genaro García Luna, pero sin lugar a dudas son cosas que tienen que ver con cuestiones internas de política de Estados Unidos. Lo que nos acaba de comentar hace un ratito Jaime Hernández es correcto. De repente para la DEA, para todos estos organismos, es muy importante inflar, son muy importantes los presupuestos que se asignan en el Congreso norteamericano, y para que se asignen esos presupuestos en el Congreso, luego mienten, luego dicen lo que se necesita decir para que les den el presupuesto. Entonces, yo no sé exactamente qué ocurrió con lo de Genaro García Luna, por qué cayó de la gracia de Washington Genaro García Luna, pero es un hecho que cayó de la gracia de Washington, es un hecho que en el juicio tenían un montón de pruebas, ¿no? Y que solo presentaron las necesarias para condenarlo. Y obviamente Calderón se agarra de ahí para decir, no son pruebas suficientes, etcétera. Pero perdón, no bastan si no bastaran las pruebas que presentaron en Brooklyn, tenemos todas las pruebas que vimos los mexicanos acá. Acá era Vox Populi que el cártel de Sinaloa era el cártel del sexenio de Calderón. La agencia Stratford, una agencia, digamos, que hace análisis de seguridad, en el 2011 saca un documento que dice, es claro que todas las acciones del gobierno mexicano en relación al narcotráfico están encaminadas a apoyar al cártel de Sinaloa, a dejar crecer al cártel de Sinaloa, y eso fue un hecho. Entonces, que no nos mientan. Digo, es increíble. Y mira, decía hace un ratito, no sé si Jaime o Paco, que Estados Unidos está metido en el narcotráfico desde principios del siglo XX. No es así, está metido desde el siglo XIX. En la guerra contra el narco, en la guerra del opio contra China, Estados Unidos jugó un papel muy relevante.
había un grupo de empresarios que impulsaban el trasiego de opio desde China a Inglaterra, Estados Unidos, y el trasiego de opio hacia China. Y entre esos empresarios había un británico que era muy connotado, que fue muy importante, que es un señor que se llamaba William Jardines, que sacó una empresa que todavía existe. Y fíjate, esa empresa sigue teniendo a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, como logotipo, lo que es una amapola en botón. Es decir, es la amapola a punto de dar la goma de opio. Y este señor William Jardines, en su momento, pues los traficantes de opio eran considerados como negociantes de vinos, como seres, como comerciantes respetables, fíjate. Y ese señor fue uno de los que impulsaron la guerra del opio contra China. Y su gran socio era un norteamericano que se llamaba, su nombre era Warren Delano. Y aquí donde lo ves no es cualquier personaje. Warren Delano fue, entre otras cosas, un señor que se hizo 2 veces rico. Traficó con William Jardines, después perdió toda su fortuna, después regresa a China y vuelve a hacer una fortuna con el opio. Ese señor Warren Delano es una prueba de cómo para la gente del dinero, lo que importa es acumular dinero. No importa cómo lo acumules, lo que importa es que acumules grandes cantidades de dinero y eso es lo que te da respetabilidad. El señor Warren Delano, para que tengas claro cómo está la cosa, acumuló una fortuna y su nieto llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Es un señor que se llamaba Franklin Delano Roosevelt. Fue ni más ni menos que el abuelo de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, cuando te vengan a decir que Estados Unidos no tiene nada que ver con el narcotráfico, que es una víctima de todos estos procesos, perdón, revísales la historia. El señor Kennedy, su papá, estaba metido en el trasiego de opio, en el trasiego de heroína a los Estados Unidos, estaba metido en el contrabando de alcohol en tiempos de la prohibición. Es decir, Estados Unidos es el país que ha definido las rutas de la droga en los últimos 70 años. Estados Unidos es el que decidió pactar con Afganistán, que decidió pactar con los talibanes en Afganistán y que decidió financiar el golpe contra los coroneles socialistas en la década de los 70s, 80s, ¿sí? Con amapola cultivada en Afganistán. Estados Unidos es el que decidió, acuérdate, es Richard Nixon el que decide echar a andar la política de perseguir a la droga en todo el planeta. Es decir, están en el rollo de que es más fácil, para que la droga no llegue a los Estados Unidos hay que controlar todo el planeta, pues mejor que controlen las calles. Es decir, es increíble que pretendan controlar el fentanilo, ¿sí? El consumo de fentanilo en cualquier otra nación menos en Estados Unidos. ¿Por qué no la controlan en Estados Unidos? Ahí es donde está la epidemia de fentanilo. Y no solo eso, sino que el grueso de las ganancias de la droga en el planeta, ¿sí? Se quedan en Estados Unidos. Y el dato es muy claro. Un paquete de cocaína cuesta una cantidad en Tijuana y cuesta 8 veces más al cruzar la frontera. Entonces, ante lo que estamos, es ante un fenómeno sumamente complejo, que el narcotráfico es un fenómeno sumamente complejo, que tiene fuertes vínculos, entre otras cosas, con el capital financiero y que ha resultado estratégico para la consolidación de la banca global en momentos de crisis. Entonces, que no nos vengan a engañar con la idea de que los mexicanos somos los bad hombres y que ellos son las víctimas del proceso de narcotráfico. Perdón, está muy claro que Estados Unidos, Washington en concreto, ha jugado un papel importantísimo en el negocio de la droga. Y fíjate en esto, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. En México se han detenido decenas de capos importantes. Dime cuántos capos importantes se han detenido en Estados Unidos. Ninguno. ¿Y tú crees que los cárteles se terminan cruzando la frontera de México con Estados Unidos? Pues para nada. ¿Y tú crees que los cárteles estos no tienen
no funcionan sin el apoyo de autoridades a varios niveles en Estados Unidos, pues sería imposible. No pueden operar así en México, pues ¿cómo van a operar así en Estados Unidos? Entonces, que además, y Estados Unidos puede hacer esto por una razón muy sencilla, porque Estados Unidos es el policía del mundo y es el principal consumidor de drogas del planeta, pero además es el que maneja, es el eje, es la sede, digamos, del sistema financiero mundial que necesita desesperadamente este dinero de la droga. Entonces, que no nos venga Estados Unidos a dar lecciones sobre el tema de la droga. Estados Unidos está metido, Washington está metido en el negocio, la DEA está metida en sabe lo que pasó con García Luna, que no nos vengan a engañar. Lo que estamos viendo, básicamente, es un intento más de Estados Unidos por imponer sus políticas a México. Y lo que vimos en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Fox e incluso en el sexenio de Peña Nieto fue la sumisión, el total sometimiento del sistema del aparato de seguridad mexicano, ¿sí?, a las políticas de la droga de Washington. Y eso, perdón, es inaceptable, vulnera nuestra soberanía, nos cuesta dolor y sangre y es algo que tiene que parar. Yo entiendo que esto es lo que planteó López Obrador a principios del sexenio y por eso pidió que la DEA dejara de operar en nuestro país. Que venga la DEA a decirnos cómo se tiene que hacer el combate contra la droga, perdón, pero no gracias. Es inaceptable. Mi querido Rafa, te pido por favor que no te pierdas y que sigamos analizando estos temas para la audiencia de Sin Censura, ver cómo va el proceso en el Estado de México, cómo va Morena, creo que muy bien, cómo va la cosa en Coahuila, cómo va la situación rumbo al 2024, son temas que la gente quiere que analicemos y si te parece, por ahí nos encontramos muy pronto. Claro, en este espacio que también es el tuyo, y yo le voy a pedir a las personas que nos están viendo que vean tus cartones en @fisgonmonero en Twitter, que estén al pendiente de tus comentarios que son durísimos contra esos odiadores de la 4T y que también estén al pendiente de Chamuco TV en los canales del Estado. Dime, Rafa. Y voten por Gustavo de Hoyos, por favor. Promovamos la candidatura de Gustavo de Hoyos. Yo sí quiero que él sea el candidato de esta alianza PRI-PAN empresarial. Oye, creo que tiene más posibilidades Gustavo de Hoyos que Lili Téllez. Ya ves que esta señora, ¿cómo se llama? Ruiz Massieu Salinas, la que fue canciller de Enrique Peña Nieto, la señora ex secretaria de Turismo también en el gobierno peñanietista, dice que a ella no la representa Lili Téllez. Pobre de Lili Téllez, ya le llegó más competencia con Gustavo de Hoyos negros, diría un amigo que tengo por ahí. Mi querido Rafa, nos vemos pronto aquí en Sin Censura, si te parece. Claro que sí, te mando un abrazo muy cariñoso. Igualmente, y estamos al pendiente de los esfuerzos que hacen en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Entre las redes del instituto, participe, actívese. Y te mando un abrazo, Rafa. Saludos a todos. Un saludo a toda tu audiencia y a ti, a Ceci, muy cariñoso. Tienes que venir pronto al búnker de Sin Censura, el querido. Eso anhelo. Para eso vivo. Pero entras por el túnel que no tiene ni el Chapo, si no, no. Ok, claro, donde tú me digas. Le dicen el Chapo al George que está detrás de cámaras, para que luego no se vayan a alebrestar algunos. Gracias a Rafael Barajas, el Fisgón, hablando con nosotros sin censura. Oiga. Saludo a los dos maestros. Saludo al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Yo los saludo ya desde estos nuevos estudios de Sin Censura TV, que a partir de lunes serán también nuestra casa. Mi querido Paco, mi querido Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Te saludo primero a ti, Paco. Buenos días todavía. Buenos días todavía. Vicente, buenos días. Y mira, sí, ya los conoceremos. Jaime, buenos días. ¿Qué tal fin de semana? Espero que bien. Vicente, ¿has puesto ahí como una telaraña?
como una telaraña o un rompecabezas que hay que armar, porque hasta lo del INE se junta, mira, hasta lo del INE, ¿qué ha sido el INE? Pues no solo se ha convertido en el principal partido opositor, en el principal partido opositor de la oposición, de una oposición que no tiene cabeza, que no tiene guía, que no va para ningún lado, y que ha permitido que ingresen dineros, quién sabe de dónde, a las campañas. Hay que ver cuánto ingresó a las campañas de Enrique Peña Nieto y nunca lo vieron, a través de Bancomer, a través de Monex, a través de donde sea. El INE se ha convertido en eso. Hay que recordar que hasta hace unos días ya tenían su lista negra que le echó para abajo. Mira, ahí sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los deseos de Norma Peña, discúlpame, de Norma Piña, contra los deseos de Norma Piña, ya tenía el INE su lista negra para echar abajo algunas candidaturas presidenciales. Entonces, y ha recibido el INE, ha recibido el PAN dinero del narco, pues ahora vemos que sí, desde Gustavo Madero. Entonces, hay una relación política que nos va dando una maraña. Y mira, la posición de Bob Menéndez, la entrevista, los medios en Estados Unidos tienen una agenda propia. Hay que ver quién es Bob Menéndez, sí, republicano, demócrata, discúlpame, demócrata por Nueva Jersey, sí, pero es cubano, de padres cubanos, de padres cubanos, sí, de extrema derecha. Es uno de los senadores que ha amenazado o que ha pedido que si Cuba se reincorpora a la Organización de Estados Unidos Americanos, le retiren los fondos. Es anticubano, antinicaragüense, antivenezolano, siempre va a ser enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido sospechoso de soborno, sospechoso de fraude, sospechoso de obtener beneficios personales a través de tráfico de influencias. Es un senador mafioso, hay que decirlo, también en Estados Unidos hay, no solo aquí, pero él es de un grupo de senadores pequeño, muy pequeño todavía. ¿Quiénes son? Bob Menéndez, Ted Cruz, Marco Rubio, Lindsey Graham, Johan Neely Kennedy, que no tiene nada que ver con los Kennedy históricos. Sí, entonces es un grupo muy reducido, muy pequeño, que además no tiene influencia en la Casa Blanca, pero van a mantener su agenda de extrema derecha. Algunos, la mayoría apoyan la pena de muerte, son ultraconservadores, son beneficiarios de la organización del rifle y de las armas de fuego. Entonces, pues ese grupo de senadores que ha agarrado como blanco perfecto al presidente López Obrador, y el presidente no se va a dejar, en verdad, hay que decirlo. Nunca un presidente tú has vivido en Estados Unidos. Mira, yo viví 4 años y medio en Chicago, casi 5 años en la Florida, viví 2 años en San Antonio, en Texas, viví casi 1 año en Los Ángeles, viví 4 años en la frontera entre México y El Paso, conozco muy bien El Paso, me tocó no sé cuántos casos cubrir. Nunca un presidente mexicano había tenido tal apoyo de la comunidad mexicana. Entonces, no es tan sencillo, no solo porque no tengan apoyo o porque el presidente Andrés Manuel López Obrador goce de un apoyo no conocido. Yo, de mis años de juventud ya como reportero, no había visto un apoyo al presidente en Estados Unidos de esta naturaleza, con gente que sí vota. Hay que recordar, los mexicanos, ya lo dijimos, que apoyan al presidente López Obrador en Estados Unidos, sí votan. Los republicanos, los senadores deben ser un grupo de 6, 7, pues no votan en México, y aunque votaran serían 7 votos. Así que, pues son las campañas contra el presidente López Obrador. Y luego, mira, ¿qué quieren estos senadores y qué quieren algunos legisladores o algunos procuradores de republicanos? Son como 20, creo. Que cambiemos, o que el presidente López Obrador cambie la política contra las drogas. Hay que ver los acuerdos que Estados Unidos tuvo con Colombia. En 2009 empezaron a operar al menos en 7 bases militares de Colombia. Hay grupos élite de Estados Unidos en Colombia. Hay empresas, después de los acuerdos de 2009 con Álvaro Uribe, montaron o llegaron empresas particulares de seguridad a Colombia, de Estados Unidos. ¿Lo han podido controlar?
Mira, nada más hay que advertir, en 2021, y estos son datos de 2022, pero en 2021 se dio a conocer que por lo menos en Colombia se sembraron 200,000 hectáreas de hoja de coca. Y se lo han podido controlar, ¿no? Y además, gracias al apoyo de Estados Unidos, Colombia permitió la entrada de los cárteles mexicanos. Sinaloa opera muy bien allá. Jalisco Nueva Generación opera muy bien allá. Cárteles de células de los Beltrán Leiva todavía operan allá. Entonces no han podido detener nada, no sirve de nada, pero cambiaron de manos. Eso sí, hay que ver, cambiaron de manos y están haciendo lo que hicieron en Estados Unidos, que haya capos invisibles. Es decir, nos quieren dorar la píldora para que cambie el negocio de manos, los opioides sintéticos. Mira, es un problema que viene desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo, ellos lo sabían. Las drogas de diseño no son otra cosa que drogas sintéticas, y ellos las conocen, ellos las llevaron. Aquí el cártel de los Amezcua, que controlaba en parte la familia del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, lo empezaron a negociar y eso da pie al cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos lo sabían, lo saben. ¿Qué quieren para nosotros? Pues quieren que hagamos lo mismo que Colombia, lo mismo que Estados Unidos, que cambien la mano, que negocien con las drogas, los grupos que ellos quieran, los grupos que acepte la DEA, y que sea un negocio invisible, pero que es igual. Eso es lo que está pasando en Colombia y eso quieren para nosotros. Así que te digo, pusiste ahí en la mesa como una maraña de temas, pero que es una misma y es un rompecabezas que podemos ir armando hasta llegar a los senadores de Estados Unidos, que presionan claramente por cuestiones electorales, pero que no tienen ningún efecto, aunque hagan mucho ruido. Así es. Déjame saludar también y escuchar las opiniones del maestro Jaime Hernández. Querido Jaime, muy buenos días. Te estoy calentando la silla aquí en los que también se darán tus estudios, maestro. ¿Cómo estás, querido Vicente? Ay, qué bueno que ya se ve. Muy bien, te ves desde ahí. No. Es el nido principal de donde va a salir todo el proyecto. De la cueva. Ah, la cueva, pues, la cueva. Oye, pues a tenor de lo que ha dicho Paco y de lo que exponías tú, fíjate que esta mañana yo estaba escuchando atentamente al presidente hablar, claro, porque resulta muy interesante que Marquitititititito Cortés ahora se presente como aliado de la DEA, fíjate nada más, para pedirle al presidente de México que por favor, que obedezca a la DEA, que no sea así, hombre, porque su estrategia no está funcionando. Y el presidente dijo, en términos bastante generales, que bueno, él sí va a hacer todo lo que se pueda para seguir colaborando con Estados Unidos, pero no bajo los términos que se tuvieron bajo Calderón y Enrique Peña Nieto. Habría que decir que en esa época el gobierno de México no es que cooperara en términos de igualdad con la DEA, Vicente. El gobierno de México obedecía sin rechistar a la DEA. Te pongo dos ejemplos claros de los pactos que se hicieron bajo la presidencia de Felipe Calderón y bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Bueno, hemos hablado aquí cómo Felipe Calderón, a raíz de la muerte del agente de la ex Jaime Zapata, se vio obligado a aceptar bajo presiones de Barack Obama que drones militares surcaran los cielos de México sin pedir permiso al Congreso mexicano. Es un operativo secreto que después lo reventó The New York Times. Pero Felipe Calderón nunca habló de ello. Bueno, gracias a este rastreo de drones militares sobre el territorio mexicano, la DEA y el Pentágono pudieron poco a poco ir desarticulando. Le pusieron unos golpes tremendos al cártel de los Zetas. Pero esto no fue que México dijera, no, pues hagámoslo así. No. Le dijo Obama, me mataron a un agente, ahora tienes que aceptar esto. Y sí, señor, lo que diga, señor. Bueno, este operativo de los drones militares fue el antecedente de un operativo también secreto que fue autorizado ya bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto,
Este programa se le conoció como el rastreador. ¿Qué era el rastreador? El rastreador era un sistema muy sofisticado de estos aparatos tecnológicos que se adosaban al fuselaje de aviones que se la pasaban recorriendo el territorio mexicano. Era una especie funcionaba como un espectrómetro desde las alturas, y ese espectrómetro iba viendo sobre qué partes de la sierra, por ejemplo, de Sinaloa, había lugares que concentraban químicos, ¿no? Y así iban marcando. Y le decían a la Marina que fueran ahí y que destruyeran esos laboratorios. Bueno, ese programa secreto, que se le conocía como el rastreador, nunca se informó a través de la prensa. Nunca fue revelado por Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Carlos Loret de Mola, Raimundo Rivapal. Nunca, nunca, nunca. Y permaneció en secreto. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se entera de este programa de rastreador y les da para atrás. Dice, no señores, ustedes no pueden sobrevolar sin permiso de México territorio mexicano. Entonces, imagínate, la DEA se enfurece y sigue enfurecida hasta la fecha. Anne Milgram, la directora de la DEA, está todos los días en esta campaña y la respaldan en esta campaña Bob Menéndez particularmente, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, un tipo que no puede ver a Andrés Manuel López Obrador porque Andrés Manuel ha apostado por el descongelamiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Y no solamente eso, México ya ha dicho que va a formar una coalición de naciones en América Latina para trabajar a favor de las naciones que han sido víctimas de bloqueo desde Estados Unidos. Por tanto, estamos aquí hablando de un gobierno soberano, electo democráticamente, que le dice a la DEA, señores, yo colaboro con ustedes, pero bajo mis términos, bajo las reglas de mi gobierno, mi soberanía. No quiero que ustedes me vuelvan a imponer planes secretos de los que me vengo enterando, o por la prensa, o por el New York Times, o por el Washington Post. Así es que yo creo que y esto es fíjate, qué arrogancia de Estados Unidos. Están indignados porque México les dice, sí, coopero, no es que no quiera cooperar, a nosotros nos conviene, pero yo estoy harto de que ustedes se guarden toda la información de inteligencia, incluso realicen operativos secretos sin informarnos a nosotros. Entonces yo creo que es un reclamo justo del presidente y qué bueno que México le ha pintado su raya a la DEA para decirle, sí coopero, pero bajo mis propios términos. Querido Jaime, mi querido Paco, también el presidente hoy exhibió cómo Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, Beatriz Pajés y otros se ponen del lado de los intervencionistas estadounidenses. Si lo tienes, David, échalo, por favor. Aunque se enojen, aunque todos los medios de información, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola, etcétera, 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 etcétera. Ah, la revista Siempre. ¿Por qué no pones qué diría Pepe Pajés de la portada de Siempre? La última. No, es donde sale que un legislador de Estados Unidos me reclama lo mismo, porque parece que actúan de común acuerdo los conservadores de México con los legisladores del Partido Republicano y con los que siempre han querido someter a México, porque ese es un asunto de soberanía. Cuando estaba Calderón, entraban a México los de la DEA y de todas las agencias sin pedir permiso.
se metían hasta la cocina. Es más, ellos manejaban la Secretaría de Marina. ¿Y cuál fue el resultado? Más asesinatos, más asociación delictuosa entre autoridades de México, de Estados Unidos y el crimen organizado. No vamos a seguir con esa política. Y si continúan presionando, pues vamos nosotros a estar informándole al pueblo, porque llegaron al extremo unos legisladores del Partido Republicano de plantear que si no nos alineábamos, igual que el PAN, iba a intervenir el ejército estadounidense en nuestro territorio. Nos iban a invadir. Mi querido Paco, mi querido Jaime, de hecho hay un momento en la mañanera que es aún más fuerte, creo yo, cuando el presidente responde al planteamiento del corresponsal de Univisión en Los Ángeles, del canal 34 en Los Ángeles. Creo que también lo tienes por ahí. Pero es que va, David, amigos, junto con pegados, si me permite la expresión. Aquí exhibe a los grandes periodistas de México poniéndose del lado de los intervencionistas. Y aquí a continuación exhibe a un medio hispano del lado estadounidense que nada más habla de la violencia en México, que nada más habla de los cárteles y de los capos mexicanos, pero que no se ocupa de investigar lo que está pasando en Estados Unidos. Y creo que el presidente tiene toda la razón, por lo que hemos también hablado en muchas ocasiones aquí en esta mesa de diálogo. Échalo, David. Sin manipulación, preguntarle de viva voz a usted, el líder del país, su percepción al respecto. Y le agradezco la respuesta. Si usted nos dice, es seguro, es mucho más seguro. Claro que sí. Eso vamos a comunicar. Sí. Eso téngalo en cuenta. Es mucho más seguro que en Estados Unidos. Nada más que ustedes, por ejemplo, los medios de información, no hablan de los carteles de Estados Unidos. No hablan de eso. Es como si llegara la droga en submarinos, ¿no? Ahora que están de moda los globos, bajan, ¿no?, toneladas de droga a Estados Unidos con marcianos, ¿no? Y allá, ¿sí?, como está todo tan avanzado, se pide, ¿no?, por internet y se surte, y es una red invisible. Allá no hay narcotraficante. ¿Cómo le llega al joven la droga? ¿Quién la vende? ¿O es nada más acá? No. Y de eso no hablan. Le estoy informando hoy que hace como 2 meses detuvieron, pero creo que nada más lo destituyeron del cargo, al que era el jefe de la DEA en México. Y no se volvió a hablar nada de él. No se sabe nada. La DEA no informó, pero tampoco lo hicieron allá. Allá es como el castillo de la pureza. Entonces, hace falta que los medios, y esto es
algo que hacemos con todo respeto, desde luego, pues recojan más los sentimientos de la gente, que no estén nada más haciendo periodismo para las élites. Al contrario, tratamos de llevarlo hasta abajo. Muy bueno. Hasta abajo. O sea, si van ustedes a Oaxaca, si van ustedes... Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al periodista de Univisión en Los Ángeles, mi querido Paco. ¿Y quién? Ni Jorge Ramos podría refutar o decir que el presidente está fuera de sí al señalar estas cosas. Tú lo has exhibido aquí, Jaime lo ha exhibido aquí, y Jorge Ramos, por cierto, escribe su columna, pero para el periódico Reforma, marcando lo que está mal en México, pero no recuerdo cuándo fue la última columna que habló de estos temas allá, de aquel lado. Mi querido Paco. Vicente, mira, yo quiero ver a Jorge Ramos hablando de los capos de Estados Unidos. Jamás en la vida va a tocar, no va a tocar a las pandillas estadounidenses, que son, ya lo decía el presidente y lo hablamos en la semana, lo que hizo la DEA y lo que hicieron las corporaciones policíacas en Colombia fue crear capos invisibles, pero al mismo tiempo es una trampa porque dejaron entrar a los cárteles mexicanos. El cártel de Sinaloa tiene no sé cuántas alianzas allá y funciona muy bien y la droga sigue llegando. El cártel Jalisco Nueva Generación, que es una creación, eso hay que insistirlo, es una creación de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa, tiene una presencia importantísima en Colombia, y Colombia sigue en este momento, sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, sigue siendo el país del que más cocaína sale al resto del mundo. Sí, eso quieren hacer. ¿Cómo les llega la droga? Pues yo me imagino que debe ser o por ósmosis o por telepatía. Pero no hay, olvídate ni siquiera de los capos, ni siquiera grandes pandilleros hay. En Los Ángeles, en comunidades, hay zombies por el consumo de fentanilo. Y lo tienen, ¿por qué? Pues porque claro que la DEA también, en la DEA son cómplices también, la corrupción de Estados Unidos también es abierta. ¿Cómo van a pasar tantos miles de toneladas? 50,000 kilogramos, dijeron que ayudó a pasar Genaro García Luna. ¿Cómo pasaron? Por la complicidad de la DEA, por la complicidad de las autoridades de Estados Unidos. Tienen todos los aparatos de tecnología de punta para impedirlo, para luchar contra eso, pero también es un negocio de mafias de Estados Unidos, de autoridades de Estados Unidos. No se puede explicar, como en México no se puede explicar que el narcotráfico haya alcanzado tal nivel sin apoyo, y ya sabemos que desde el presidente de la República, Calderón, Fox, y podemos ir atrás porque lo hemos analizado, Salinas de Gortari, Miguel Alemán Valdés, podemos ir para atrás. Tampoco allá se puede explicar, Vicente, Jaime, no se puede explicar el narcotráfico sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Necesitan cadenas de distribución. Las cadenas de distribución están en Estados Unidos, aquí es una parte. Sí, Colombia es otra parte, pero Colombia lo controlan ellos desde 2009. Lo controlan ellos abiertamente. Entonces, ¿qué quieren hacer en México? Lo mismo. O sea, ya controlan una gran parte del negocio. El negocio de las drogas es negocio de Estados Unidos. Yo te decía, desde Cedillo se sabía de las drogas de diseño. Sí, el éxtasis era en ese momento la droga más de mayor paso y de mayor peso de las de diseño, de las sintéticas. Sí, hoy es el fentanilo, pero ¿quién llevó el fentanilo a Estados Unidos? Las farmacéuticas de Estados Unidos. Con una multa que les impongan ya se calma. Entonces es un negocio de ellos que quieren hacer para ellos y eso quieren para México. Y mira, por otro lado, lo de la prensa no debía sorprendernos. ¿Sí? Tenemos periodistas mercenarios. Del PAN no me extraña que sean vendepatrias. El PAN es un partido vendepatrias y hoy podemos decir con elementos en la mano que es un narcopartido y que lo ha tolerado el INE. El PAN es vendepatrias, pero los periodistas, ese grupo, son mercenarios, trabajan para el que sea. Así que si es necesario que venga a Estados Unidos, lo apoyarían. ¿Por qué? Mira, están enojados por varias razones. Acaban de perder un negocio. Con el triunfo de Morena perdieron un negocio multimillonario. Entonces,
todas las opciones de un golpe blando a través de la oposición en México se les han ido de las manos, se han desvanecido, ellos las apoyan, las promueven también, no solo los dueños de los grandes medios, no solo los empresarios, los grandes periodistas mexicanos apoyan esa posibilidad, no lo han hecho. Entonces, hoy apoyarían un golpe de Estado viniendo de Estados Unidos porque es la única alternativa que tienen, pero están enojados porque ven que también esta posibilidad se les está diluyendo. Entonces hay que entenderlo. ¿Son comunicadores? Sí. Algunos de ellos vivieron del periodismo mucho tiempo, sí, pero también son mercenarios y en el mundo hay mercenarios y tenemos aquí de esos viejos periodistas mexicanos, como Jorge Ramos también, no lo dejo fuera, son mercenarios vendidos al mejor postor. Jaime, escucho tus opiniones también, Jaime, aquí en Sin Censura para cerrar la mesa de diálogo. Mira, yo creo que, híjole, es que la realidad siempre va a ser más compleja de lo que imaginamos. Estaba pensando en el caso mientras el colega de Univisión 34, el canal 34 de Los Ángeles, le preguntaba al presidente, no sé si se percataron que el tipo de preguntas formulada por este reportero era una pregunta bastante circunscrita al tema de los paisanos que viajan, se acerca la Semana Santa y todo este rollo. Entonces son temas muy marcados, son temas casi que escogen de un menú. Pero estos reporteros, porque yo conozco muy bien Canal 34 de Univisión en Los Ángeles, saben, operan así como borritos con... No controlan muchas veces mucha información que se genera desde Washington, no controlan mucha información que tenemos aquí en México. Y entonces esta gente viene aquí para ponerse todos a hacer un poco al Jorge Ramos, ¿no? Pero para dar un poco el contexto general, yo creo que lo que está ocurriendo actualmente es un cóctel que tiene que ver mucho con la desinformación de los medios mexicanos, con la desinformación de medios de Estados Unidos, con la intencionalidad política de demócratas y republicanos que están embarcados en campañas electorales eternas. Entonces, siempre nos vamos a enfrentar a esta ceremonia de la confusión, ¿no? Y la ventaja para quienes hemos vivido hacia ambos lados de la frontera, Paco, tú, yo, es que más o menos controlamos y sabemos por dónde vienen los tiros, ¿no? Y quizás será útil echar mano de una anécdota para ilustrar a veces lo que ocurre y por cómo es que se producen este tipo de exageraciones. El maestro Paco Cruz hacía alusión al tema de Colombia. Colombia ha sido, digamos, el ejemplo de cómo Estados Unidos fue su laboratorio de pruebas para confeccionar su lucha antinarcóticos con el famoso Plan Colombia. Y ahí surge la iniciativa Mérida. Bueno, pero ¿quiénes fueron los grandes responsables de estos planes, ¿no? Esto se da sobre todo bajo la presidencia de Bill Clinton. Se da la circunstancia que bajo la presidencia de Bill Clinton tenía como jefe responsable de la Oficina para el Control de Narcóticos al general Barry McCaffrey. ¿Era Barry McCaffrey? Sí, Barry McCaffrey. Un general 4 estrellas, corazón púrpura, no. Lo más alto del Pentágono. Entonces, Bill Clinton lo designa como encargado de la Oficina para el Control de Drogas. Y entonces, como necesitaba Estados Unidos meterse en Colombia, necesitaba de mucho dinero, ¿no? Entonces, se pone de acuerdo con el gobierno de Colombia, en ese entonces era, creo, Samper, el presidente, y le explica, no, sí, vamos a hacer así, vamos a trabajar, tenemos la amenaza de los cárteles por aquí, y el general McCaffrey organiza todo un plan, el famoso Plan Colombia, y organiza, pues tienes que solicitarlo ante el Congreso de Estados Unidos. Y en su exposición de motivos, cuando el general McCaffrey acude al Senado de Estados Unidos, dice, señores, Colombia está a punto de caer en manos de los cárteles de la droga. Ese país está al borde del abismo. Hay violencia por las calles, la gente muere todos los días. Y claro, mientras McCaffrey hablaba en Bogotá, todos los colombianos estaban, ¿qué pedo? ¿De qué habla este güey? ¿No?
¿Dónde está tanto? Sí, había violencia con los cárteles, pero no al grado de que el gobierno iba a caer en manos de los cárteles, ¿no? Entonces, cuando termina su intervención, el general McCaffrey le llama urgentemente el presidente de Colombia. Dice, oiga, general, ¿cómo que ya estamos a manos de entrar, a caer en manos de los cárteles de la droga? Y le contesta el general, esto es real, confirmado por 3 fuentes que me dijeron, que me lo confirmaron a mí. Y le contesta el general McCaffrey a Samper, oiga, ¿y cómo usted quería que el Congreso de Estados Unidos nos aprobara tal paquete financiero? Si le digo que las cosas están más o menos mal, no nos hubieran aprobado el paquete financiero de ayuda. Y así surge el Plan Colombia, con exageraciones por aquí, con exageraciones por allá. Algo que sigue haciendo, porque siguieron la escuela, la gente de la DEA lo acabamos de ver, con Anne Migrant, que estuvo con Bob Menéndez, y cada vez que tienen que defender el presupuesto dicen, no, está de la chingada. México no está cooperando, nosotros estamos poniendo toda nuestra parte, el gobierno de López Obrador ya no coopera con nosotros como antes lo hicieron Peña Nieto y Calderón, está de la chingada. Pues tiene que hablar así, ¿por qué? Porque necesitan presupuesto para contratar más agentes, para justificar los viajes de sus agentes, nuevo equipamiento. Entonces, a la desinformación creada por el propio aparato gubernamental se suman el tremendo desconocimiento de la prensa de Estados Unidos, incluida de medios como Univisión o Telemundo, que a veces andan en otro rollo, ¿no? Entonces, estamos ante un cóctel clásico de desinformación en la que el gobierno de México, pues deben ir los tiros por aquí, por allá, ¿no? Cuando llega y le dice el reportero de edición, oiga, señor presidente, es que ¿cuántos estados están en la lista negra? Dice, pues sí, ¿y qué quiere que haga? No lo voy a decir yo al Departamento de Estado y no me ponga... es increíble realmente esta forma tan caprichosa en la que el Departamento de Estado pone en la lista negra a determinados estados. Hay estados que sí se justifica, ¿no? Que tú las adviertas. Tenemos el caso de Michoacán, tenemos el caso de Guanajuato, ¿no? Que es quizá de los más preocupantes, Colima, ¿no? Pero de repente ves tú que en la lista negra de estados hay una lista enorme. Y dices, ¿de dónde sacaron estos reportes? ¿No? Y es que hay, para la elaboración de estas listas, hay contratadas varias agencias. Y estas agencias que dicen, en tal sitio, y se lo pasan al Departamento de Estado. Y estas agencias cobran por separado su información. Este es un negocio multimillonario. El narcotráfico es un negocio multimillonario que tiene que ver con avituallamiento militar, avituallamiento tecnológico, desplazamiento, crecimiento, justificación de presupuestos de las agencias federales como la DEA, como ICE, como US Marshals, como la propia CIA, ¿no? Que opera en todos los países. Así es que cuando tú sabes más o menos cómo se mueve Estados Unidos a la hora de justificar sus intervenciones, ya no te extraña que vengan reporteros de Univisión 34. El señor presidente, por favor, ¿nos puede decir qué más debe hacer al respecto para proteger a los paisanos que vengan para que no se mueran en cuanto lleguen? Y si es santo cielo, ¿no? Válgame Dios. Pues qué arreglada les acabas de poner, mi querido Jaime. Oye, Jaime, pues ya mañana pasado, en estos días, estaremos dando detalles del espacio que encabezarás en este Sin Censura TV 24 horas, un proyecto que arrancamos oficialmente a partir de lunes, pero que en práctica iniciará a partir de este sábado en el evento en el Zócalo para seguir motivando, proponiendo y protegiendo nuestra soberanía energética en un aniversario más de la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas del Río. Ahí estaremos transmitiendo todo el día, pero a partir de lunes pues se arranca Sin Censura TV 24 horas y tú estarás encabezando un espacio. Obviamente en este esfuerzo también el maestro Paco Cruz será una pieza fundamental. Estamos esperando que termine su bebé, su nuevo libro, pero por lo pronto, mientras damos más detalles, mi querido Jaime, desde estos estudios que serán la cueva de los de Sin Censura oficialmente a partir de lunes, ¿por qué no compartimos la información de tu canal de YouTube,
la información de tus redes sociales y obviamente la invitación para que lean lo que publican ustedes en la jornada. Sí, yo creo que ya ha llegado el momento de sumar esfuerzos en vista de que nos enfrentamos realmente a un poder mediático omnipresente. Entonces, va a ser un esfuerzo realmente, yo creo que incluso puede calificarse ya como un esfuerzo bastante temerario, pero yo estoy seguro que va a ser una proeza, querido Vicente, porque la gente necesita estar bien informada. La gente necesita información de contexto, la gente necesita que periodistas independientes le jalen la cobija a esos periodistas que durante mucho tiempo vivieron ahí escondidos entre cobijas, ¿no? Sobándose con el poder corporativo, político, financiero, se la pasaban somándosela unos a otros. Así es que vamos a jalarles la cobija, vamos a tratar de mostrar que en México sí es posible informar, ofrecer información independiente, apartidista, independiente, y lo haremos a partir de esta unión de esfuerzos de No Apto para Cínicos y Sin Censura desde esa cueva, como tú bien le dices, querido Vicente. Y mientras tanto, pues yo les invito que mientras tanto nos sigan apoyando en este esfuerzo de información independiente a través del canal de No Apto para Cínicos. Estaremos al aire dentro de 1 hora y media. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales, a través de mi cuenta @Jaime Journo y también a través de la sección de nuestro gran periódico La Jornada Sin Fronteras, donde analizamos todo lo que ocurre y tiene que ver también con la relación bilateral con Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, consignamos cómo un grupo de inmigrantes o de migrantes de origen básicamente venezolano y cubanos desesperados intentaron entrar en estampida por la frontera de Estados Unidos. Esto habla de la desesperación y de las impaciencia de muchos migrantes que están esperando a que el próximo 11 de mayo se venga bajo el famoso título 42. Vamos a ver si acaso sucede así, porque la Casa Blanca parece que está reconsiderando esta decisión, pero en cualquier caso pueden informarse ahí en La Jornada Sin Fronteras. Don Vicente, don Paco, como siempre, un placer estar con ustedes. Gracias, Jaime, y no quiero asustar al maestro Paco Cruz, que yo sé que también va a jalar en este esfuerzo. Ya no le llamemos cueva, dice la gente que le llamemos el búnker de Sin Censura. Mi querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando también a la gente a sus redes sociales, maestro? Pues mientras llegamos al búnker, Jaime, un abrazote de inicio de semana, Vicente igual, ya nos estaremos viendo, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nada más recordarle, Vicente, Jaime, aunque la gente piense que el narco es un negocio nuevo, en Estados Unidos le podemos dar seguimiento a partir del año 1 del siglo XX, es decir, a partir de 1901, como lo conocemos ahora, a través de la prohibición, después de la prohibición, y podemos seguirlo en Estados Unidos a través de la formación de grandes cárteles mexicanos con apoyo de las grandes mafias de Estados Unidos. Mi querido Paco, te mando un abrazote. Mi querido Jaime, igual para un abrazo ti. Para todos. Maestros, Dios. Buenas tardes. Y bueno, déjenme. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.